Que el Señor los bendiga abundantemente. Vamos a iniciar nuestra lectura y comentario del Nuevo Testamento. Aquí por testamento no piense usted que me va a dejar mi abuelita, que me dejó herencia, no. Testamento en la Biblia quiere decir pacto, o sea, alianza. El pueblo de Dios en el monte Sinaí hace un pacto con Dios. Se comprometen a cumplir sus mandamientos y el Señor se compromete a que ellos van a ser su pueblo. Ese es el pacto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto va a ser con la sangre de Cristo, como lo vamos a explicar, un nuevo pacto entre Jesús y los seguidores de Jesús. Ahora, ese Nuevo Testamento lo vamos a encontrar escrito en 4 evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en varias cartas que envían tanto San Pablo como San Pedro, y en el último libro, el Apocalipsis. Ahí está todo lo que era Jesús y lo que Jesús dijo. Eso está compendiado en el Nuevo Testamento. Comenzamos con el Evangelio de San Mateo. En un tiempo se creyó que el Evangelio de San Mateo fue el primero que se escribió y no es así. Se descubrió después que el primer Evangelio que se escribió fue el de San Marcos. Ahora, los Evangelios no aparecieron desde un principio. Murió Jesús, los apóstoles comienzan a contar lo que le escucharon a Jesús. Comienzan a contar cómo fue Jesús, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó, cómo ascendió, cómo volvió por medio del Espíritu Santo en Pentecostés. Fue expuesto por los apóstoles. Esta era la predicación de los apóstoles. Y eso duró más o menos 40 años. Antes de que se escribiera el primer evangelio, unos 40 años de predicación. Predicaban lo que Jesús les había dicho y lo que era Jesús, cómo había vivido, hecho milagros, cómo les había enseñado, cómo había muerto y resucitado. Y entonces, después de unos 40 años, entonces comienzan a aparecer. El primer evangelio que apareció fue el de San Marcos. Después vino el de San Mateo. El día de hoy los convido para que comencemos con el primero que está en las Biblias, que es el de San Mateo. Es el más largo y el mejor estructurado. No que diga que es el mejor evangelio, el mejor estructurado. San Mateo, no crean que era un pescadorcito. San Mateo era una persona que llevaba una vida pecaminosa, era un publicano. Se ve que había estudiado, tenía su negocio, tenía dinero, mal habido, y estafaba a la gente, hasta que Jesús un día se le va a poner enfrente y le dice: Mateo, te vengo a invitar para que te vengas conmigo. Que se asustó, ¿qué está haciendo este? No sabe quién soy yo, porque lo sorprendió con las manos en la masa. Y el Señor se le quedó riendo y lo llamó. Y quedó tan contento de la opción que había hecho que más tarde él va a hacer una fiesta y va a invitar a sus amigos que eran malos como él para que conocieran a Jesús. Mateo en ese tiempo no sabía evangelizar y entonces para acercar a las personas de Jesús lo único que se le ocurrió preparar una cena, invitar a sus amigos que estaban descarriados como él antes. Entonces este es Mateo, se ve que tiene estudios por la forma en que él estructuró su evangelio. Es un evangelio muy bien estructurado, mejor que los otros, dicen los especialistas. Y entonces es ese evangelio el primero que aparece en nuestras Biblias. Entonces el escritor es una persona culta, tenía estudios, y con lo que hizo Jesús, pues quedó mejor preparado. Así es que logró estructurar muy bien su evangelio. Como les digo, primero solo se predicó unos 40 años después de la muerte de Jesús, y después de 40 años comienzan a aparecer los evangelios.
El primero el de San Marcos y después el de San Mateo. Veamos, el de San Mateo comienza así en el primer capítulo. Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Este capítulo a veces algunos lo pueden encontrar muy aburrido, y de veras, pues ir pasando toda esa lista. Pero para que no sea aburrido, uno debe saber de quién se trata. Cuando conoce estos personajes, entonces vamos a ver que lo que San Mateo nos quiere demostrar es que Jesús viene de David, como estaba profetizado. Del tronco de David va a venir el Mesías. Entonces San Mateo se preocupa de darnos la lista para probar que Jesús, según la profecía, venía de David. Por eso no se extrañe que le parezca a usted algo aburrido. ¿Por qué esto tan aburrido? Porque no sabe de quiénes se trata toda esa lista. Ahora, San Mateo nos va a hablar del nacimiento de Jesús. San Mateo presenta a Jesús como el Rey, como el Señor. Nosotros ahora no tenemos una experiencia de Rey cerca de nosotros, pero Rey en la Biblia quiere decir Señor, Señor Dios. Y entonces comienza por el nacimiento. Y el nacimiento viene en una forma rara. José y María estaban en el periodo que ellos llamaban del desposorio, y más o menos un año antes de vivir juntos. Eran novios. José y la Virgen María se iban a casar como cualquier novio. Y en eso, cuando están en ese momento, aquí nos va a decir que se le va a pedir a José, porque es José el que tiene, aquí en San Mateo, el que tiene esa revelación. Resulta que la Virgen María de pronto aparece embarazada. Y José, y bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? Cuando en un pueblo chiquito sucedía esto, como en Nazaret, pues entonces el novio iba donde el juez y apedreaban a la mujer en la calle. Sino vergüenza para la familia. Era la forma de que el novio pues obraba. Se ve que José era demasiado bueno. Y él más bien pensó huir de ese pueblo para no tener que acusar a la Virgen María. Y la pobre Virgen María, como le decía, mire José, fíjese que lo que pasó es por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Entonces José, demasiado bueno. Por eso José necesitaba ayuda directa de Dios para su problema. Y aquí dice, José, antes de que vivieran juntos, José, el nacimiento de Jesucristo fue así, repito, desde un principio. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Aquí no dice cómo fue, San Lucas sí lo detalla. San Lucas nos habla de que a la Virgen María el Señor le envía un ángel. Ángelos aquí en griego porque la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Y por qué en griego? Porque era el lenguaje universal de los intelectuales. Si lo escribían en hebreo nadie iba a entender, porque el Evangelio era para todos. Entonces el lenguaje que se hablaba más era el griego. Entonces, aquí la Virgen María estaba en el compromiso con José. Y dice, se encontró encinta, pero no dice cómo. San Lucas sí nos detalla, se le aparece un ángel. Ángel quiere decir mensajero, ángelos en griego quiere decir mensajero. Se le aparece un mensajero y le dice, Dios te salve, llena de gracia. Ella se asusta, ¿pero quién es este? Vengo de parte de Dios para decirte que vas a quedar ya embarazada. Pero si no estoy casada con ninguno, dice la Virgen. Es que va a ser por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a descender sobre ti. La virtud del Altísimo te va a cubrir con su sombra y el que va a nacer es el Hijo de Dios, el Mesías. La Virgen queda. Pues, ¿y qué es esto? Y entonces
le da una ayudita. Para que veas, tu prima Isabel, tú sabías que era estéril, ya está en edad avanzada, pues ella, por obra de Dios, ya hace 6 meses que está embarazada. Y de veras ella lo sabía, por obra de Dios. Tú vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen María, ¿cómo le iba a decir esto a José? El pobre José aquí dice que él quiso desaparecer de ese pueblo, y entonces a él le dan su ayudita, ayuda grande por supuesto. Y dice aquí, ya había pensado hacerlo así, o sea, huir de ese pueblo, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús. Se llama así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías. Unos 750 años antes, el profeta Isaías había dicho: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que le pondrá por nombre Emmanuel. Fíjense ustedes la profecía, unos 750 años antes. Había dicho, el profeta no entendió en ese momento, la Virgen va a quedar encinta y por obra del Espíritu Santo y va a tener un hijo. Y le va a poner por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya estaba escrito aquí dice, para que se cumpliera lo que el profeta ya había profetizado. Entonces a José le dice: mira, José, lo que ha pasado en María es por obra del Espíritu Santo. Ya estaba profetizado. Así es que tómala y te la llevas a tu casa. El que va a nacer es el Hijo de Dios y tú le vas a poner el nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque viene para salvar a los hombres de sus pecados. Entonces miren cómo todo está hilado. Pero aquí San Mateo no nos da un detalle como lo da San Lucas con respecto a la concepción virginal de la Virgen María. Aquí solo le dice José, el Espíritu Santo, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. La Virgen está encinta. O sea, si es virgen, no puede estar encinta. La Virgen está encinta es una contradicción. La Virgen está encinta. Ahora entendemos la contradicción. La Virgen quedó encinta solo por obra del Espíritu Santo. Entonces a José le tuvieron que dar esa ayuda. Llévatelo, es por obra del Espíritu Santo. Tú como papá le vas a poner el nombre de José. Y entonces dice así: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado, tomó a María por esposa, pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Es decir, no vivieron como esposo y esposa teniendo relaciones matrimoniales. Ahora, los protestantes, ya después del año 1500, y mucho más avanzado de 1500, porque Martín Lutero nunca le encontró otros hijos a la Virgen María con la Biblia en la mano. Lutero dijo: cuando la Biblia habla de otros hermanos de Jesús, no son hijos de María, sino son parientes cercanos. Entre los hebreos, dice Martín Lutero, se llamaba hermanos a los primos hermanos también. Entonces es el fundador del protestantismo el que da esta explicación, que la da la Iglesia Católica también. Después de 1500 años, el 1520 comenzó el protestantismo. Entonces cuando ellos se aceleraron más, entonces se olvidaron de lo que había dicho su fundador Martín Lutero, y esto no lo invento yo, pueden ir a los documentos, está escrito lo que dijo Martín Lutero. Entonces ya comenzaron, cuando la Biblia habla de otros hermanos, ahí está, la Virgen no fue virgen, tuvo otros hijos.
Cuando aquí habla de hermanos de Jesús, se refiere a parientes de sangre, que entre los hebreos se les llama hermanos también. Entonces todo esto aquí está bien ensamblado, y por eso el Evangelio de San Mateo ya nos da una luz. Más tarde San Lucas ve que es preciso detallar más, y entonces habla de lo que le dijo el ángel a la Virgen María, que no se asustara, que iba a ser por obra del Espíritu Santo, y pone los problemas de José también. Esto del sueño de José solo lo pone San Mateo, solo lo pone San Mateo. Entonces ya José quedó tranquilo, pero vio que él tenía una misión, así como la Virgen María tuvo una misión, él también iba a ser como un hermano de la Virgen María. Y usted va a ver que José va a desaparecer de la Biblia cuando Jesús ya llega a la mayoría de edad religiosa, hacia los 13 años. Entre los judíos se llegaba a la mayoría de edad religiosa. Después que el adolescente Jesús se pierde en el templo y lo encuentran, ya después ya no se habla de José. Y todos los comentaristas dicen, se ve que murió, si no hablaran de José. Cumplió su misión, ya el hijo llegó a la mayoría de edad religiosa, ya desaparece José y queda María. Entonces, esto aquí en el Evangelio está muy bien claro, está muy bien claro. Cuando uno tiene mala voluntad, pues anda buscando otra cosa. Pero como les digo, el fundador del protestantismo, cuando se encontró con eso, y más tarde que habla de hermanos de Jesús, dio esa explicación. Son parientes de sangre que entre los judíos se llaman hermanos, son primos hermanos. Pero Lutero, Calvino y Zwinglio nunca con la Biblia en la mano le encontraron otros hijos a la Virgen María. Entonces, esto en el capítulo 1. Entonces pasamos al capítulo 2. A José ya le han anunciado que van a tener un hijo. Ya José superó el problema del embarazo de la Virgen María solo por obra del Espíritu Santo. Los dos pobres sufrieron mucho. La Virgen María, ¿cómo explicar esto? Y José, ¿cómo darse razón de lo que había pasado? Y en un pueblo chiquito, ¿y qué pasó, José? Y los papás de José, ¿qué pasó, José? Y entonces él tuvo que dar las explicaciones que nos da el Evangelio. En el capítulo 2, San Mateo nos dice, Jesús nació en Belén, en un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Nos da un dato histórico. Herodes es un personaje histórico y se sabe en qué época él reinó. Y aquí dice, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, es decir, eran astrólogos, astrónomos mejor dicho, astrónomos, porque muchas veces en nuestro ambiente astrólogos, los que andan viendo cartas y cosas de la luna y de las estrellas, astrónomos. Sabios de Oriente los llama, aquí no los llama reyes, aquí los sabios de Oriente. Vieron una estrella, el Señor sí, como eran astrónomos, con su lenguaje les habló algo nuevo que no se explicaba, y ellos dijeron, esa debe ser la estrella de la cual hablan los judíos, que va a salir para el nacimiento de su Mesías. Entonces vamos. Se acostumbraba, ellos oyeron rey, y cuando nacía un rey se iba, se entregaban regalos, y por supuesto el rey les daba otros regalos superiores a los que ellos traían. Entonces vamos a conocer al rey de los judíos. Ellos tenían esa idea, rey de los judíos. Los sabios de Oriente se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que se llamaban los escribas. Escribas se dedicaban a profundizar en la escritura. Y les preguntó,
dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta, capítulo 5 del profeta Miqueas. Más o menos 600 años antes de eso, ya Miqueas había dicho van a nacer en Belén. 600 años, estos fueron a investigar. Majestad, aquí está en el profeta. Dice que en Belén lo había profetizado unos 600 años antes, 600 o 650 más. Entonces les dice, en Belén dice aquí que van a hacer, entonces aquellos se van para Belén. Bueno, aquí habla de unos, como les digo, aquí no habla de reyes, las coronas y todo lo demás se lo puso el pueblo, pero aquí solo habla de unos sabios intelectuales. Los intelectuales de ese tiempo se dedicaban a la filosofía, a la astronomía, matemáticas, todo eso. Estos eran los sabios. Y ellos ven eso y dicen, vamos a conocer al rey de los judíos. Ellos iban con la idea de la rey. Por eso, cuando llegaron a Jerusalén, ¿cuál es el principal castillo aquí, la principal casa? Se fueron a la principal, a la del rey Herodes. No, aquí no está. Pero eso les sirvió para que llamaran a los sabios, ellos fueran a investigar y dijeron, van a ser, pero en Belén. Entonces van a buscar. Y entonces aquí les dicen, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. El rey Herodes dijo, aquí hay una competencia, voy a ver qué es de ese niño, para que yo vaya también a adorarlo, que a matarlo. Bueno, entonces, con estas indicaciones del rey, los sabios fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, aquí todo tan detallado. No les dijeron, aquí en el profeta Miqueas dice que van a nacer en Belén, se van a Belén entonces. Resulta que una estrella los iba guiando, pero de pronto la estrella ya no está. Se desorientan. Y ya que llegan después donde el rey Herodes, que se asusta y dice, ay, me vienen a avisar dónde, yo lo quiero ir a adorar también, a matarlo quería. Él había matado a varios parientes de él, encuentra algún hijo, para que no le quitaran el puesto. Entonces pensó inmediatamente en eso. Bueno, aquellos van y entraron en la casa y vieron al niño con María. Aquí habla de una casa. Nosotros hablamos de un pesebre, de un establo. Y es que más tarde se nos van a dar datos que el ángel les va a decir, vayan allá y van a encontrar al niño en un pesebre. Tal vez la persona no investiga qué es un pesebre, les parece algo bonito, pesebre. Pesebre era el cajoncito donde se ponía la comida del buey y de la mula, en un establo. Se ve que José, como buen carpintero, no tenía cuna y no había nada que hacer, arregló un pesebre y le sirvió de cuna a Jesús. Y por eso los ángeles les van a decir en otro evangelio, vayan y lo van a encontrar en un pesebre, una buena señal, porque ningún niño nació en un pesebre. Que sea una canastita, su cunita, pero la emergencia a José lo llevó a un pesebrito, lo arregló, entonces era una señal. Esos niños, los niños en ese tiempo no nacían en un pesebre. ¿Cómo iban a poner en un pesebre en el cajoncito donde estaba la comida del buey y de la mula? Entonces la señal era muy exacta. Entonces los magos de Oriente entonces siguen avanzando y llegan ahí y se encontraron a ese niño.
Acerca de los magos se hacen muchas leyendas, ¿verdad? Porque es bonito. Se le ponen coronas, camellos y todo lo demás. Todo eso, no dice aquí, seguramente llevaban una comitiva, ¿verdad? Comitiva. Unos sabios de Oriente, sin corona. Y se ve que eran ricos porque los regalos oro, incienso y mirra. Regalos muy apropiados. El oro propio para un rey. El incienso, la oración. La mirra servía para embalsamar a los difuntos. Se estaba hablando de la futura muerte del Señor. O sea, ahora vemos el sentido de esos regalos. Los magos de Oriente no habrán captado todo eso, pero aquí ya está todo eso. Ahora, llegaron, encontraron a José, a María, el pesebre, la cunita de emergencia, José, María, y entonces solo eso, esos detalles. Y habla de una casa. Por una emergencia Jesús nació en un establo. Seguramente en aquella noche vieron a aquellos pobres que no encontraban. Había un censo en ese tiempo en Belén y había acudido gentío y no estaban preparados para ese gentío. Y entonces José no hallaba. Y seguramente el dueño de un establo le habrá dicho, mire señor, si quieren para mientras por la emergencia pueden pasar aquí. Es lo que les puedo ofrecer, muy generoso el Señor. Ni sabía. No sabía él que el pesebre de él esa noche se iba a convertir en la catedral del mundo. En la actualidad, en Belén, hay un lugar donde nació Jesús. Ahí han puesto, ahí han levantado una iglesia muy grande. Pero el lugar donde nació Jesús lo han dejado en una cripta abajo de esa iglesia grande. Y ahí hay una estrella muy bonita. Y ahí hay unas palabras en latín que dice, hic puer natus. Aquí el niño nació. Hic puer natus. Ahí está la estrella. Encima está la gran basílica. Y aquí una cosa muy interesante. Para entrar en esa basílica hay que entrar en una puerta chiquita. Claro, eso es la única iglesia en el mundo que hace. Es que en aquel tiempo los paganos, para burlarse de los cristianos, entraban a caballo en su iglesia, en esa iglesia donde nació Jesús. Entonces los cristianos muy sabiamente pusieron esa puertecita chiquita, que existe todavía. Y muy interesante, para llegar a Jesús hay que entrar agachados, con humildad, no en caballo, agachados. Esa es la iglesia de Belén que existe, y de esto nos ha hablado el capítulo 1 y capítulo 2 de San Mateo. La próxima vez vamos a seguir ya con los problemas que enfrenta Jesús desde. Que así sea para todos nosotros. Amén.